Buenas noches, un gusto saludarlas y saludarlos hoy en este gran sábado. Muchísimas gracias por estar aquí presentes en nuestra gran conferencia Vampiro. Hoy con la novedad que vamos a estar hoy el día de viernes. Es muy probable que el próximo viernes también estemos aquí juntos. Me di la tarea de repetir la conferencia de la audiencia inicial, las fases de la audiencia inicial, primera parte y segunda parte. Esto con la finalidad de que para el 17 de diciembre vamos a tener nuestra simulación de las etapas de la audiencia inicial. Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Este es un concepto muy original denominado Conferencia Vampiro. Aquí todo es gratuito, aquí no se cobra ni un centavo. Y bueno, para los que no me conozcan, soy el maestro Jorge Gómez. Yo cuento con la licenciatura en Derecho, soy maestro en Derecho, también soy licenciado en Seguridad Pública. He estado en el gobierno en más de 22 años de servicio ininterrumpido. Eh, bueno, pues soy especialista en materia penal, también soy catedrático en varias universidades privadas en línea. Y para mí es un verdadero placer estar aquí con ustedes. Hoy tuve como 3 invitaciones para ir a la cantina. No se me ocurrió ir a la cantina porque tengo conferencia Vampiro con ustedes el día de hoy. Y bueno, para los que no nos conocen, este concepto es sábado o viernes, 11 de la noche. Hoy fue a las 11:30 porque yo vengo desde el sur de la Ciudad de México. La casa de ustedes se encuentra en el municipio de Coacalco, entonces ya sabrán toda la travesía aún en carro. Entonces no iba a llegar a las 11, por eso fue que la pasamos media hora, poquito más, 10 minutos más, también ahorita me tardé, en lo que muchos de los compañeros que ya también van entrando, ya también ya son parte de esta familia, la familia Vampira, que siempre nos vemos aquí en las noches para tener un conocimiento más en lo que respecta a temas específicos de derecho procesal penal, sistema penal acusatorio, adversarial, y que vamos a ir formando ya nuestro rol de conferencias el próximo año. Les tenemos muchas sorpresas. Una de ellas es que Conferencia Vampiros va a ser más repetitiva, y esta vez también vamos a ya a dejarlas grabadas, vamos a ver esta conferencia cómo queda. Ya tengo la infraestructura para dejarla en un canal de YouTube para que ustedes las puedan ver de aquí hasta la eternidad. También me voy a subir a mi canal de YouTube. Es una firma legal hermana de Buró Jurídico Investigador que preside el maestro José Miguel González, y que, bueno, vamos a tener, entre otras actividades, conferencias de derecho romano, derecho laboral. Vamos a empezar a ver ya temas más técnicos de inicio para todos los que están estudiando la carrera de derecho, los que van iniciando o los que ya terminaron, pues un refresh, ¿no? Luego sí nos falta darnos un clavado con Rogina Villegas de nuevamente, con temas como personas y familia, temas que les van a agradar muchísimo. Es más, mi idea es aventarnos todo lo que es Rogino Villegas del 1 al 4 o el 5.º libro. O sea, vamos a ver todo. Y además, de hecho, Romano, que vamos a meternos un poquito en materia civil, para posteriormente ya un año, 2 años, ya nos metamos ya en lo que sería lo procesal, que eso es lo que también vamos a ver. Tenemos muchísimo material. También soy especialista en materia administrativa, entonces vamos a ir evolucionando conforme el tiempo en esta gran conferencia de Vampiro, que yo lo voy a hacer, yo digo, aquí hasta que te entregue el equipo, ¿no? Porque sabemos todos que todos vamos para allá. En este momento todos están en modo silencio. Tenemos la fortuna de tener un poco de capital para poder pagar una licencia de Zoom. Entonces, no pueden utilizar el micrófono, no pueden meterse en mi presentación. Eh, por favor, si nos toca alguien grotesco que se quiera encuerar y poner cosas grotescas en la cámara, por favor me hacen aviso, por favor, para poderlo correr. La gran modalidad de Zoom que tenemos es que lo corre y no puede volver a entrar. Entonces, hemos sufrido muchos ataques, pero bueno, hemos encontrado la solución para poder estar con calma, con tranquilidad, aquí en Conferencia Vampiro. Aquí todos nos quitamos los títulos, todos nos quitamos los doctorados, honoris causa, doctorados, postdoctorados y todo habido por haber.
porque aquí todos aprendemos. Aquí es una conferencia que se ha caracterizado por escuchar a todos sus casos. Y lo más importante, al final de la conferencia no tiene que ser penal. Hemos visto aquí casos sucesorios, hemos visto de arrendamiento, hemos visto también el divorcio incausado, pero ya al final de la conferencia es cuando ya vamos a poder interactuar con nosotros. En este momento, el concepto de conferencia vampiro ya va para pasar a que sea visto por todos gratuitamente. Para mí es un privilegio. Por favor, amablemente les solicito a los que no me conozcan o a los que quieran poner, es libre también, poner su correo electrónico para que puedan recibir las noticias de las conferencias gratuitas, de las conferencias también que son importantes del maestro José Miguel González, las de un servidor, la de que se nos vayan sumando, poner su correo electrónico para que les llegue esa información. También los invitamos cordialmente a formar parte de la comunidad vampiro en chats de WhatsApp. Nada más manejo WhatsApp y manejo lo que es la línea de Facebook, nada más, no manejo otras redes sociales, no soy muy dado a eso, aparte que, bueno, ya con lo que tengo me vuelvo loco, pues ahora imagínense con más redes sociales, pues ya no me voy a controlar ni yo mismo. Que guste participar, integrarse a los grupos de vampiros son totalmente serios, está prohibido hablar bien, mal o bien del gobierno, esa es una expulsión inmediata, no hay medios de impugnación, no se puede permitir publicaciones que no sean acordes exclusivamente jurídico. Ahí compartimos, por ejemplo, las tesis de los viernes, también compartimos libros, también compartimos temas, y algo que es bien importante que a mí me gusta muchísimo. Ya nos ha pasado, por ejemplo, que un abogado en Veracruz, un ejemplo, necesita pues un exhorto en Baja California. Pues no va a pagar un vuelo de Veracruz a Baja California, ¿verdad? De por sí estamos cobrando apenas y ahí vamos. Entonces, lo que pasa, se ponen en contacto en el chat de vampiros, ya después en común acuerdo quedan y se realiza el trámite. Ustedes ya saben la importancia de los exhortos, saben la importancia de también opinar en ciertos casos, ¿no? Sabemos que muchas legislaciones son cambiantes, sobre todo en materia administrativa, pero en civil, bueno, una va acompañada de otra. Pero recuerden que cada uno de los estados todavía no tenemos un código civil para toda la República Mexicana. Está el Código Civil Federal, sí, pero sería hacer un código civil adecuado a las necesidades de las nuevas realidades que tenemos en México y en el mundo. Los derechos humanos siguen evolucionando de una manera impactante, ¿eh? Entonces, hay que tener cuidado. Yo no concibo, por ejemplo, que el divorcio incausado ya es a nivel nacional y todavía hay ordenamientos legales que en los estados donde no tienen tipificado el divorcio incausado en su código civil. Es increíble, pero bueno, este es mi México y lo amamos. ¿Qué les puedo yo decir? Bueno, entonces, quien quiera aparecer en los grupos vampiros, suban su teléfono, por favor. Eh, Va a ser, no puedo dar yo el link porque andan muchos vendiendo bitcoins y no sé qué tanto andan vendiendo, entonces yo personalmente soy quien nos ingresa a la conferencia pasada, ya están los que nos lo pusieron el teléfono, ya les subí las tesis, les subí la conferencia vampiro, entonces, bueno, al final, vamos a poder ya interactuar todos, vamos a poder, todas y todos, vamos a poder hablar de un tema, qué opinan, pero ahorita por el momento, pues, vamos a seguir. Bueno, también vamos a dar la bienvenida a todos los que nos visiten a nuestra página de Facebook, a todos los que nos visitan en mi canal de YouTube. Soy el maestro Jorge Gómez Sánchez. En verdad, para mí es un verdadero placer estar aquí con ustedes. No se les olvide ponerle clic a la campanita, inscribirse en YouTube para que me puedan dar más likes y bueno, la idea es que esta conferencia llegue a muchos que quieran ser abogados, a los que ya son abogados y que quieran aprender derecho procesal penal. Lo hago de una manera muy sencilla. Quiero comentarles, yo no soy doctor en derecho penal, no tengo un doctorado, no es mi idea tener un doctorado y yo, en vez de ocupar un tiempo para hacer un doctorado, me voy a ocupar para aprender más ramas del derecho. Muchos me han dicho, es que tú quieres saberlo todo de todo, sí, pues yo quiero saber de todo, aunque sea de aquí hasta que ya, como les había dicho, entregue el equipo. Entonces, al final, por favor, no se me desesperen, es una conferencia un poco, digamos, larga,
pero vamos a ver punto por punto lo que está integrada a la audiencia inicial. A usted se conoce, ¿no? Como en materia civil, ¿no? Cuando ustedes llevan algún asunto que le llaman en algunos estados, no sé si en todos, pero que le llaman a audiencia, ¿no? La audiencia de ley. Entonces, como lo saben, la audiencia de ley puede ser 5, 6, 7, 8 audiencias, ¿no? Bueno, en materia penal se le llama audiencia inicial. Está en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y de esa audiencia inicial, pues hay varios efectos, hay varias cuestiones, varias etapas y también hay momentos procesales importantes que pueden iniciar unas con otras. No es lo mismo cuando tienen a alguien en flagrancia o cuando llega al Ministerio Público o caso urgente, que llega también al Ministerio Público y de ahí parten para judicializar y hacer la control de detención, ¿ok? Bueno, hay cumplimiento de orden de aprehensión y llega a lo que sería la formulación de imputación. Ahí no tenemos una audiencia de control. Entonces hay momentos procesales que sí van cambiando conforme a las necesidades del caso en concreto. Otra que tenemos es, por ejemplo, cuando termina la formulación de imputación, el imputado puede decir, me acojo al término constitucional, son 144 horas, entonces ahí se tiene que debatir la medida cautelar. Si no, prosigue la vinculación al proceso y al final de la vinculación al proceso se debate la medida cautelar. Entonces, la medida cautelar puede ser después de que la formulación de imputación sin que el imputado haya solicitado el término constitucional, y el otro es cuando termine ese término constitucional de 144 horas para que puedan debatir, para que puedan llegar a la vinculación, tienen que debatirse primero la medida cautelar. Bueno, que ese también ya va a ser otros temas. A mí me gusta tomar temas específicos, me gusta poner videos. Vemos videos aquí y vamos a ir, y al final les voy a poner uno. Ahí tengo un video para ustedes el día de hoy en la noche. Vamos a ver, la idea del video es que me digan cuál es la clasificación jurídica. Entonces se va a poner muy interesante. Vamos a estar aquí, vamos a meternos un poco también al internet. Vamos a tener una noche muy rica relacionada con la audiencia inicial. Y ya como lo dije, audiencia inicial primera parte. El próximo viernes vamos a tener audiencia también inicial segunda parte para que ya entremos de lleno a lo que sería y no llegar tan descanchados a nuestra simulación. Y bueno, ya antes de iniciar, invitarlos cordialmente a que puedan ustedes participar como abogados defensores, como ministerios públicos, como secretaria o secretario de sala y como juez. Van ustedes, es una invitación que les estoy haciendo. Quien quiera participar, ya saben mi teléfono, súbanme al chat su teléfono, yo quiero participar, yo me pongo en contacto con ustedes. Es totalmente gratuito, vamos a hacer la simulación. Yo voy a preparar todo el material para dárselo, se los voy a dar, no, o sea, no va a ser así que, así solito no. El caso se prepara, ya casi, ya el caso ya está, para pronto. El punto es de que, por ejemplo, yo les entregaría el material el lunes o martes, ¿no? Sabemos que eso no es posible en el sistema penal exterior, pero bueno, estamos simulando. La idea es de que desde el martes ustedes ya tengan el material para que el viernes hagamos la exposición y lo vamos a simular lo más real posible. Sabemos que no podemos contar, por ejemplo, con el imputado, pues nadie quiere ese puesto, ¿no? O al asesor jurídico, porque pues, no va a actuar, ¿no? Entonces, vámonos con los temas centrales. El tema central es el secretario de sala, el juez, puede haber uno, dos, tres jueces, puede haber lo que quiera. Puede haber dos, tres ministerios públicos, puede haber dos, tres, cuatro defensores, cada uno va a tener su momento para poder participar. Obviamente, a los defensores sí les voy a mandar el material, yo creo que un día o 2 días antes, porque es sorpresa. Y bueno, pues ahora sí que es una práctica que va primero enfocada a quitarnos el miedo a hablar, va enfocado también a poder hablar en público. Mucha gente dice que yo sé hablar en público y que yo sé, sí, o sea, mucha gente sí sabe hablar en público. Lo que les falta es poder desarrollar ese enfoque de conocimientos al hablar en público. Y eso pasa cuando tú estás en una audiencia de juicio oral,
para decir tus argumentos, pues tú podrás hablar mucho, pero si no tienes bien fortalecido lo que estás diciendo para poder reflejar tu teoría del caso, o por ejemplo, imagínense, en la audiencia de juicio oral, alegatos de apertura y alegatos de clausura, con eso tienen, ¿eh? Porque ya ni nos metamos a fondo, ¿cómo puedes tú interrogar a un testigo, a un perito, a un policía? ¿Y cómo va a estar ahí el interrogatorio? Y bueno, ¿a qué va? ¿A qué buscas, no? Mucha gente busca, es que busco que se contradiga, sí, pero eso no es todo en el juicio oral. O sea, base y esto también lo vamos a ver en Conferencia Vampiro, tienes que buscar bueno, ¿cuál es la calidad que tiene esa parte, digamos, perito, policía, cuál es su calidad? Pero no hablo de calidad de que cuál es su puesto, no, la calidad con que presentó su trabajo, su acto de investigación. Y eso tiene que estar totalmente pegado y además certero. Entonces, están rudas, en verdad rudas, y yo a mí mis felicitaciones a los peritos, a los policías que no han recibido una capacitación en ese tema en específico, porque en verdad se van a los contradictorios y luego les toca a unos abogados defensores que son muy buenos. Hay unos que no, hay unos sí que de plano no sé qué están haciendo ahí, pero bueno, ahora sí que luego hay abogados que tienen mucha suerte para los clientes, pero el conocimiento en verdad sí les hace mucha falta. Bueno, vamos a iniciar, vamos a compartir la presentación. Permítanme un momento. Ya estuvimos esperando aquí a nuestros compañeros que han estado llegando aquí a Conferencia Vampiro. Y les voy a pedir de favor, licenciada Claudia López, ¿me puedes indicar si se ve la presentación, por favor? Nada más así, mira, si quieres, hazme así con la mano. ¿Sí se ve? Perfecto. Gracias, licenciada Claudia, muchas gracias. Bueno, aquí estamos en la presentación, nada más permítame tantito. Ok, ok. Sí, es que sigue llegando gente, es que sí es la hora donde todo el mundo llega. Bueno, fases procesales de la audiencia inicial en materia penal, primera parte. ¿Ok? Bueno, vamos a ver una pequeña introducción de, bueno, de qué está hecho este asunto. Vamos a hablar, por ejemplo, los pilares del sistema procesal penal. Si pueden, les aconsejo, vayan a poner un cafecito o algo, porque esto sí va a estar largo, un poquito largo nada más. Tenemos los pilares del sistema penal acusatorio y adversarial en México, los derechos de los imputados y víctimas, se encuentran establecidos en nuestra constitución política, pero el derecho sustantivo de la materia tiene precisado las formas, contenidos y desarrollo de todas las actuaciones procesales que consolidan la misión y visión de dicho sistema. Es muy importante que tengamos en cuenta, bueno, que el derecho sustantivo. El proceso penal mexicano está fundado en el Código Nacional de Procedimientos Penales y se integra por diversas audiencias que en su conjunto consolidan una lógica del sistema acusatorio. Una de las principales es la audiencia inicial, que se conforma por diversos actos procesales. Está desmenuzada en varias áreas. 1, control de detención. 2, formulación de imputación. 3, la declaración del imputado. Es el momento procesal que el imputado puede declarar. Cabe señalar que el imputado puede declarar en cualquier momento del proceso penal, ¿eh? No exclusivamente en este. La vinculación o no a proceso, la imposición de medidas cautelares o como se le llama el debate de las medidas cautelares, y también tenemos lo que es el plazo de investigación, que ese es el último. Nosotros el día de hoy vamos a ver control de detención y formulación de imputación. La segunda fase, que la haremos el próximo viernes, hablaremos de las otras etapas. El sistema acusatorio se apoya en diversas metodologías aplicadas en la audiencia, las cuales se analizan los conflictos que nacen de los hechos ilícitos, donde las partes de forma pública debaten, oponen y argumentan en relación a cada información o postura que plantean los operadores. La audiencia no concluye hasta que el juez de control, previa escucha de las partes, va a resolver. Entonces, hay
unas áreas de juicio que sí va a resolver. Por ejemplo, la de formulación de imputación, nada más le dice al abogado defensor y al imputado si está bien precisado, si entendió, o sea, ahí no resuelve. Pero, por ejemplo, en la control de detención, sí resuelve la legalidad de la detención. También resuelve lo que es la vinculación o no a proceso. Resuelve la medida cautelar. También resuelve lo que sería la investigación complementaria en lo que respecta al tiempo. Pero eso ya, le digo, ya será tema de del próximo viernes. Es importante distinguir a los actos procesales que no se materializan. En audiencias, toda vez que no es lo mismo cuando las personas fueron detenidas con una orden de aprehensión y presentadas ante el juez de control, y otras que libremente comparecen para que se les formule una imputación. Lo anterior derivado de la naturaleza del citatorio recibido para efectos. En los casos señalados no habrá audiencia de control de detención. Ya con lo que les había comentado, cuando hay una investigación fuerte, sobre todo muy fuerte y consolidada, y logras un orden de aprehensión, que bueno, los parámetros para un orden de aprehensión son muy mínimos. A mí en lo personal no me gustan, pero es una realidad. Ya es casi, es como ir a comprar un kilo de tortillas, pero bueno, es les falta yo creo que un poco más de dureza, sobre todo a lo que yo llamo datos duros. Bueno, ustedes me preguntan, ¿qué es un dato duro? Ah, pues un dato duro es cuando el Ministerio Público tiene información que todavía no judicializa, pero es información que es un señalamiento que en serio es importante. Como por ejemplo, hay una pelea, se agarran a golpes, uno de los que se golpeó, pues se muere, la otra persona pues escapa, pero empiezan a hacer, hubo huellas de sangre, hubo vestigios, entonces se hacen los exámenes, comparan que parte de la sangre del que murió pues no es de él, pero es un tipo de sangre, y resulta que mandan a llamar a todos, ¿no? Para que se hagan pruebas de exámenes y todo lo permiten, es un sentido figurado, obviamente. Y tienes el comparativo del ADN, todo lo químico, todo lo que te dice el perito en química, y que te dice, ¿sabes que esta sangre que se le encontró al que falleció es la misma a Juan Pérez? Eso para mí es un dato duro, o sea, es algo que en verdad va a servir de mucho en lo que respecta al proceso penal, para que ya cuando ingrese al juez lo que se llama la judicialización de la carpeta de investigación, pues bueno, ahí ya, ya no se convierte en una sola información, sino ya va a ser un dato de prueba. Y bueno, ¿y cuál es el medio de prueba? Pues el medio de prueba, acuérdense que es el que lo hizo, de dónde nace, cuál es la fuente. Ah, bueno, la fuente de esa prueba pericial es el perito. Y el perito va a ser el medio de prueba, y obviamente, pues ahí ya, si llegan a juicio, obviamente, si no hay un acuerdo antes, pues ya también. También esos temas los vamos a ver el próximo año. Este año lo vimos todo, pero lo vamos a repetir el año que viene. En las resoluciones en las que no se vincula a proceso, el imputado no, no existirán, al imputado no existirán medidas cautelares, o que se determine un plazo para el cierre de la investigación complementaria que dio inicio con la formulación de imputación. Obviamente, recuerden que puedes ganar la no vinculación a proceso. Ya te llevas a tu cliente. No se olviden que hay que seguir vigilando la carpeta de investigación, porque el Ministerio Público puede encontrar nuevos datos y puede volver a formular otra imputación y volver a hacer una audiencia de vinculación a proceso. No se les olvide, porque ya gano y ya me voy, no, bueno. Hay como pueden quedar con su cliente. Yo por lo regular le digo que hay que revisarlo, y ahí es cuando puedes ocupar una forma de pago que es conocida por todos nosotros como una mensualidad, y una mensualidad que te estén pagando para que tú estés atento a lo que es la evolución de la carpeta. Y en su caso, lo que sería ya, digamos, la parte final, pues que ya no haga acción penal el Ministerio Público, y que pues ya pase al archivo, o no sé a dónde lo manden, para que ya no exista esa investigación como tal. Bueno, eso puede pasar cuando prescriben los delitos, por ejemplo.
La audiencia inicial es el escenario que establece el cumplimiento de los principios rectores del sistema acusatorio, con el propósito primordial de resolver el conflicto social o económico que provocan los actos ilícitos, pues se considera al delito como un conflicto de intereses en cualquier sociedad. Ustedes saben bien que cuando existe un delito, pues puede haber la víctima, hay que reparar el daño, dependiendo qué tipo, si es doloso o culposo, si hay que revisar todas esas características para poder determinar, bueno, cómo se puede resolver. Y como no saben, pues hay medios alternos que solucionan los conflictos, ¿no? En materia penal, pero también en materia civil, X, Y, Z. Bueno, entonces pasamos a la segunda, a la siguiente lámina, ya viéndolo ya lo que es el Código Nacional de Procedimientos Penales. Bueno, ¿dónde se encuentra? Yo no soy partícipe, se escucha muy bonito cuando explican los doctores y los jueces y que saben los artículos de memoria. Yo en lo particular no soy copartícipe de eso. El día que me los aprenda, los digo en conferencia y pues los digo, pero no soy copartícipe de eso. A mí me gusta más el análisis de fondo del artículo. O sea, me interesa saber qué voy a ocupar para hacer mi teoría del caso, para poder ver cómo voy a hacer mis argumentos, cómo voy a atacar una prueba, cómo voy a poner en duda, por ejemplo, la clasificación jurídica del Ministerio Público, ¿no? Porque luego se aventan cada rosas de Guadalupe que en serio están bien graves. En la audiencia inicial, recuerda el artículo 307, audiencia inicial. En la audiencia inicial se informará al imputado sus derechos constitucionales y legales. Si no se los hubieran informado de los mismos con anterioridad, se realizará el control de detención en su caso, o como ya los comenté, sería la formulación de imputación, cuando es una orden de aprehensión. Posteriormente se le da la oportunidad de declarar al imputado, le van a decir cómo puede declarar. Recuerden que el imputado pues puede declarar con preguntas o con algunos cuestionamientos de su abogado defensor y no está obligado a contestar las preguntas de la víctima o del Ministerio Público. Entonces, hay que tomar en cuenta eso porque, bueno, ¿qué te ayuda a que declare? ¿Cuál sería la finalidad que declare? ¿Qué necesitas que declare? Y ahí tú sabrás tu estrategia, pero sí puede ser ese momento y otra cosa, lo puede hacer por escrito, lo puede hacer conforme él quiera en cualquier momento procesal. ¿Sabe qué, señor? Yo voy a declarar, ok, por escrito, punto, se acabó. No, que voy a declarar, bueno, si quiere por escrito, lo va a tener que leer, pero él va a decir, bueno, yo voy a declarar esto. Ya cuando ya tienes bien enfocado lo que va a declarar. Obviamente, pues, hay que tener cuidado porque, pues, no puede decir mentiras. Cualquier información que declare el imputado que sea falso, pues puede ser meritorio o a investigación de otro delito por falsedad ante órgano jurisdiccional. Entonces ya creo que algunos ya conocen la pena de ese aspecto. Bueno, entonces hoy vamos a ver control de la legalidad de la detención y vamos a ver formulación e imputación. El artículo 308 ya nos está indicando que inmediatamente después de que el imputado detenido en flagrancia o caso urgente sea puesto a disposición del juez de control, se citará la audiencia inicial en la que se realizará el control de detención antes de que se proceda a la formulación de imputación. El juez le preguntará al detenido si cuenta con defensor y en caso negativo ordenará que se le nombre un defensor público y le hará saber que tiene derecho a ofrecer datos de prueba, así como acceso a los registros. Que obviamente antes de iniciar la control de detención ya el abogado defensor debe tener acceso a los registros de la carpeta de investigación. También vimos también en este año lo que era el, el pequeño hilo que tenemos en lo que es la flagrancia. Vamos a volver a tocar temas que son bien, ese es un caso muy preciso. Lo que es la flagrancia y el caso urgente, es un hilito muy delgado que se analiza para poder conocer o cómo determinar si hubo flagrancia o no. Y aparte, pues sus momentos específicos, ¿no? Que también vamos a analizar.
Y tenemos, cuando hay una orden de aprehensión, como yo le dije, pues sería inmediatamente la formulación de imputación, pero cuando hay flagrancia o caso urgente, nos vamos a lo que es el control de detención. Aquí es muy importante que tengan que estar con anticipación. Yo en lo particular, yo nunca me he impuesto en una audiencia de control de detención a media hora o una hora. No lo he hecho, no lo pienso hacer hasta que yo creo que agarre mucho más práctica, la verdad, le soy sincero, porque no, o sea, no te permite así hacer un análisis para una teoría del caso en media hora. Y hay gente que lo hace, y mis respetos, ¿no? Pero luego por eso acaban mal en la vinculación a proceso, porque no haces un estudio desde un principio, ¿no? De ver qué es lo que se puede estar apegado, ¿no? Y hay muchas que se van hasta la vinculación a proceso que en verdad no están adecuados los hechos al tipo penal, o sea, es un problema. Y bueno, ya lo veremos eso también con tiempo porque es importante y que iniciemos con este tipo de análisis. Mi conferencias, por lo regular, me gusta poner los artículos y irlos desmenuzando poco a poco, porque una cosa es que lo leas, lo puedes leer 20 veces, pero no te va a ayudar mucho. O sea, tienes que analizar bien el artículo, irlo fragmentando en las partes importantes, que son las que te van a dar las herramientas para poder elaborar tus próximas acciones, tu análisis jurídico. Esa es la parte esencial. Sí, tenemos la dogmática, tenemos muchos que opinan, pues al leer 20 libros de derecho penal, puedes leer algunos libros comentados del Código Nacional de Procedimientos Penales. Yo en particular he revisado dos y los dos no me gustaron, pero bueno, ahora sí que yo tampoco no soy nadie para criticar, pero simplemente a mí en lo personal no me gustaron. Pero hay que hacer un análisis preciso de las áreas que tiene y que contienen los artículos. Es muy importante esa parte y es por eso que lo mostramos así. Bueno, el Ministerio Público deberá justificar las razones de la detención y el juez de control procederá a calificarla. Examinará el cumplimiento del plazo constitucional, de retención y de los requisitos de procedibilidad, ratificándola en caso de encontrar ajustada a derecho o decretando la libertad en términos previstos en este capítulo, en este código. Aquí ya empezamos a desmenuzar más. Dice, el Ministerio Público le va a justificar las razones de la detención. ¿Cómo las va a justificar? Bueno, debe existir un informe policial homologado, debe existir procesamiento del lugar de los hechos, por ejemplo, una cadena de custodia, un informe policial, ya sea policía, Sedena, Semar, hoy Guardia Nacional, de quien sea que haya realizado la detención. Y ese informe obviamente va a contener cómo sucedieron los hechos al momento de la detención. No, pues que lo vi, que sí agarró la bolsa de la señora y se echó a correr y lo agarré. Ah, ¿cuál en el informe? No, pues llegamos y el señor había chocado, estaba adentro herido, pero pues el que estaba herido era el otro, estaba ahí chocado, ¿no? Ok, no, pues que se agarraron a golpes y en ese momento llegamos, ¿sí me entienden? O sea, tiene que haber información que deben de vertir los policías, los Sedena, Marina, Guardia Nacional, de tal manera que los hechos tienen que analizarse. Y aquí es donde empezamos, donde yo lo digo como mi teoría. Obviamente cada quien es libre de decidir cómo lo hacen. Yo, en lo personal, hagan de cuenta que me quito el chip de abogado y empiezo a leer los hechos. Ya empiezo, y empiezas a anotar, ¿no? Hecho uno. Policía uno hizo esto, policía dos hizo lo otro. Ok. Ahora, ¿cómo se va a adecuar su detención? Ah, porque es probable que hayan participado en un delito. Entonces, esos hechos es lo que ya después vamos a ver, que es lo que se llama y que es una lucha por la parte dogmática penal impresionante. Hecho que la ley señala como delito. En verdad, yo no le veo por qué se pelean tanto por ese tema, pero bueno, es muy interesante para poderlo analizar, ¿no? Entonces, ¿qué estás leyendo en un informe policial? Pues estás leyendo una carpeta de investigación. De una carpeta de investigación sale el informe policial, estás viendo una pericial, estás viendo una cadena de custodia, estás viendo todo.
pero tienes que ver el hecho primero. Y del hecho se tiene que desprender lo demás. Por ejemplo, hubo un enfrentamiento, hay gente herida, están las armas, está todo. Entonces tienes que identificar, bueno, esa arma de qué manera, cuál fue, quién fue el agresor. ¿Está herido? Sí, qué heridas tiene? ¿Cómo fueron sus heridas? Porque déjenme les cuento que ya en materia de balística no es lo mismo un arma que de 9 milímetros a que te hiera un arma calibre 50, déjenme les digo, porque las de calibre 50 ni lo cuentas, o sea, te destroza ese tipo de calibre. Pero sí son diferentes huellas, yo le llamo huellas de los hechos, que nos va a ayudar a conocer la verdadera historia, ¿no? A conocer la histórica verdad, como decimos. Entonces, iniciamos, ¿no? Justificar la detención. Con eso lo va a justificar el Ministerio Público. Ya acordemos, es como un checklist. Ya tenemos la justificación del Ministerio Público. Este checklist que estamos haciendo ahorita es el que tienen ustedes que hacer. Bueno, yo considero, es una opinión personal, ¿eh? Cada quien trabaja como le guste, ¿no? Yo nada más doy una opinión muy respetuosa también y bueno, con mucha ayuda. El primero que tú tienes que escuchar del Ministerio Público cuando esté él con el uso de la voz, porque va a ser el primero que va a tener el uso de la voz en la audiencia de control de detención, es él tiene que justificar las razones de la detención. Escuchen, o sea, tiene que justificarlas. Tiene que decir qué tipo de delito, cómo fue la participación, cuándo ocurrieron los hechos, qué fue, cómo se los trajeron, cuándo se tardó la policía, cuándo, a qué horas le entregaron, a qué horas se puso el registro, en el Registro Nacional de Detención. Todo ese conjunto de cosas lo tiene que decir el Ministerio Público. Tú ya lo tienes en la carpeta, pero él lo tiene que expresar. Y si se cumplió el plazo constitucional, ustedes lo saben, el plazo constitucional por parte del Ministerio Público son 48 horas y bueno, ese plazo constitucional de retención, el Ministerio Público tiene que poner fecha en lo que lo recibí, fecha en que llegó al juzgado y la hora, ¿no? Son 48 horas. Y ese documento de retención, ¿qué creen? También lo tiene que justificar, o sea, no nada más es el persona tal que viene con imputado que entregó la policía en su informe policial homologado, que es la persona imputada, pues lo retengo por el plazo constitucional. No, eso no lo debe de poner. Obviamente lo que estoy hablando son cosas finas. Hay fiscalías que no hacen eso y ustedes me darán la razón. Entonces, ese acta de retención tiene que tener un plazo constitucional y tiene que tener un motivo y fundamento que por qué lo realizó el Ministerio Público. ¿Ok? Bueno. Procedibilidad, entonces ya llega un momento en que ya se expresó todo el Ministerio Público y viene el abogado defensor. Y ahí es donde tú empiezas a decir, no, pues, ¿sabes qué? No, te tardaste tanto tiempo y en llegar aquí hay algo raro. No me convence. ¿Sabes qué? Pues, ¿cómo fue la participación? Entonces, si no hay un dato duro que justifique la actuación del sujeto activo en el delito, pues obviamente vas a tener que decir que no, que fue ilegal la detención porque no hubo tu participación. Muchos me han dicho, no, es que luego el juez te dice es que no es el momento procesal y que nada más estamos viendo las actuaciones del control de detención. No, ahí están, cuando me contaron eso yo le dije que está mal. ¿Y por qué? La acción de un policía es la detención de una persona que está cometiendo un acto que está señalado en la ley como delito. Entonces el policía debe saber derecho penal, debe saber que, por ejemplo, que lo que está haciendo el sujeto activo es un delito y lo tiene que detener y aparte si lo agarra en flagrancia. Entonces, pues tienes que adecuar bien, o sea, y ahí es donde empieza el ataque, los argumentos, tu teoría del caso, y bueno, es importante, si este checklist que les estoy diciendo del Ministerio Público de lo que tiene que hacer antes de llegar a control de detención, pues bueno, ese checklist es el que te va a ayudar a ti cuando tú estés como abogado defensor, así como que sí dijo, no dijo, no dijo esto y bueno, vamos a atacarlo. Entonces, pero eso es la audiencia, es lo interesante de todo esto, es de que tú vas a conocer la versión, el papel, pero no o sea, vas a conocer los hechos, va a estar todo documentado, pero la verdadera disposición
de la control de detención la va a hacer el Ministerio Público. Entonces ahí es, pero tu oportunidad va a ser hasta la audiencia, no te va a hablar, oye, ¿qué crees, abogado defensor? Yo voy a decir esto para que tú digas lo otro. No, o sea, va a llegar ese momento en audiencia con el órgano jurisdiccional, en el cual pues va a estar el Ministerio Público y va a estar el abogado defensor y cada quien va a tener su oportunidad de decir, de argumentar, y ya al final el juez de control determinará su libertad o determinará que la detención fue legal. Y bueno, continuamos con lo que es el control de legalidad. Vamos a ver que ratificada la detención en flagrancia, caso urgente, y cuando se hubiera ejecutado una orden de aprehensión, el imputado permanecerá detenido durante el desarrollo de la audiencia inicial hasta en tanto no se resuelva si será o no sometido a una medida cautelar. Entonces, partiendo de esto, eh, bien lo saben, ahorita es el momento de una legalidad de detención. Ya hubo un pronunciamiento del juez y va a continuar la formulación de imputación. Obviamente está la otra tipo de etapa que mencionamos, que es el cumplimiento de la orden de aprehensión. Por favor, las preguntas hasta el final. Ahorita me alzaron la mano, si son tan amables, ahorita que termine, van a ver, vamos a hacer nuestra sesión de preguntas y respuestas. Posteriormente, seguimos checando lo que es la control de detención y llegamos en el caso de que al inicio de la audiencia el agente del Ministerio Público no esté presente, pues obviamente le van a dar una hora, van a hablar con los jueces, van a hablar con los fiscales, a lo mejor piden que se sustituya, pero bueno, esto yo nunca lo he visto en ninguna audiencia, nunca me ha contado nadie esto, que quede detenido, perdón, liberado el imputado, en razón de que no existe el Ministerio Público para su caso. En realidad nunca lo he visto, pero el código lo señala. Y ahora sí que es importante que lo tengan a la vista. Bueno, la audiencia de control de detención, la función del Ministerio Público, lo que estuvimos platicando, es establecer y argumentar ante el juez de control los hechos y circunstancias. Le digo que es el checklist que yo les digo, bajo las cuales fue detenida la persona que es presentada como imputado. También aquí yo quería comentarles algo, a mejor opinión de ustedes. Para mí imputado es cuando ya, desde el momento que está detenido, o sea, ya esa figura como imputado. Porque luego le dicen que es indiciado, señalado y que no sé qué. Porque otros piensan que se le llama imputado hasta que termine la formulación de imputación. Desde mi punto de vista, bueno, a mejor opinión de ustedes, imputado desde el momento en que se detiene. Pero bueno, cada quien puede tener su decisión de cómo lo puede observar. Por lo que en este acto procesal es importante establecer que se materializaron los supuestos para la flagrancia, caso urgente, acompañado del establecimiento de un hecho que la ley señale como delito. Un hecho que la ley señale como delito. Creo que es todo un show ese tema, ¿eh? Y la demostración de la probable responsabilidad penal, de la responsabilidad penal de la persona detenida. Entonces, dos, aquí es importante que tengamos nuestro checklist. Bueno, ¿qué tiene que decir el Ministerio Público en una audiencia de control de detención? Uno, hechos y circunstancias. Dos, que se haya materializado la flagrancia o caso urgente. ¿Esto qué quiere decir materializar? Significa que haya cumplido con los requisitos de forma establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Cómo deben ser las flagrancias? Ustedes lo saben. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los requisitos de caso urgente? Esos requisitos los tienen que cumplir, y todos, ¿eh? Ni crean que es completo ahí, que medio cumple o no, medio no cumple. No, tiene que cumplir todo. Otro, que esté bien establecido el hecho que la ley señale como delito. O sea, eso es importantísimo. Y cuatro, demostrar la probable responsabilidad del imputado. Entonces, ojo, estamos en control de detención y ya estamos hablando del hecho que señala el delito, ya estamos hablando de la demostración de su participación. Pues váyanse grabando esos checklists, porque no nomás se van a ver en control de detención, también se van a ver en un futuro cuando veamos la vinculación a proceso.
Entonces es importante ese checklist que yo les digo, con que vas a atacar punto por punto. Y ya sabes que tú no sabes cómo lo va a decir el Ministerio Público. Tú nada más conoces la carpeta en físico, pero el momento de la audiencia, ahí es donde tienes que ya ir tú, qué es lo que vas a decir. Y lo más importante que yo recomiendo muchísimo. No hacemos novelas nosotros, no somos escritores de primer nivel, como los grandes escritores, ¿no? Que venden muchísimos libros, ¿no? Pero sí tenemos que hacer un guión. O sea, tu guión tienes que prepararlo. Por eso les digo que agarrar una carpeta de investigación una hora antes de la audiencia de control de detención, yo agarro y les doy la bendición, ¿eh? O sea, en buena onda, está bien, y han de ser muy destrezos y han de tener mucha suerte. Pero yo casi estoy seguro que son muy pocos. Y los que no, los que se avientan así con una hora antes de la audiencia de control, ay, cuidado con las arrastricias que te dé el juez, que bueno, vas a aprender, pero pues, de entrada ya vas a quedar con el cliente como diciendo, no, pues este es el que sabía, ya me los bien regañado por el juez, ¿sabe o no sabe? ¿Sabe clasificar un delito? No. A ver, el hecho que la ley señale como delito, lo dijo así, sí, eso no es, o sea, no, y se ponen bravos, ¿eh? En serio que se ponen bravos, luego y luego se lo agarras de malas, peor. Bueno, entonces chequen, vean para que vean su checklist. El Ministerio Público que solicite la judicialización de la carpeta de investigación mediante la audiencia de control de detención implica iniciar el proceso penal. Ahí inicia el proceso penal, no inicia con la carpeta de investigación sede ministerial, para que quede claro. Y ejercer la acción penal en contra del imputado porque cuenta con datos de pruebas suficientes, idóneos y pertinentes para establecer la etapa procesal idónea, la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado, además de ser procedente la formulación de imputación, la imposición de una medida cautelar, el dictado de una autovinculación a proceso, así como establecer un plazo para cierre de la investigación complementaria. Un ministerio público, ya cuando tenga toda su carpeta, él ya trae que va a ser control de detención, pero ya su mente está en vinculación al proceso, ¿eh? O sea, ellos ya con la experiencia que van obteniendo, pues ya ellos ya están pensando en cómo van a argumentar bien su vinculación al proceso. Pero bueno, ahorita vamos a hacer una pequeña actividad que a mí me gusta mucho. No es para ofender, no es para que alguien se sienta más o alguien se sienta menos, no, no es la idea, sino que hay algunas nuevas herramientas que tenemos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que desde mi punto de vista las vamos a ver en cada conferencia vampiro. Una disculpa a los que ya la conozcan, pero bueno, es mi idea poder hacerla con ustedes. Si recordemos, la audiencia inicial viene el artículo 307, ¿no? Ahí viene, y checamos también que tenemos el control legal de la detención, lo tenemos en el 308. Bueno, les voy a hacer una pregunta, no es necesario que me contesten, estamos en modo silencio. ¿Cómo puedo saber yo si existe una tesis aislada o una tesis jurisprudencial del artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales? ¿Yo cómo puedo saberlo? Ustedes lo saben, nos vamos a la página de tesis y todo, y ahí me tiene que salir, ¿no? Bueno, pues hay una nueva, lo vamos a poner, permítame tantito, no, es que voy a parar tanto la presentación. Hay una nueva plataforma, bueno, no tiene mucho, lo estoy diciendo, no tiene mucho, permítame tantito, vamos a ponernos a lo que es el internet. No tiene mucho permíteme tantito. Vamos a poner la página del buscador. Hay muchos buscadores, yo en lo particular siempre me busco Google. Y hay una página, nada más me puede indicar si sí lo ven. Licenciada Claudia, ¿sí está? Ah, sí está. ¿Sí, sí ven? Ah, perfecto. Ok. Ponemos aquí y vamos a poner una palabra que se llama Jurilex. Es esta. Y aquí lo ven de su lado izquierdo, que se llama Jurislex, Sistema de Corte de Justicia de la Nación.gov.mx, Sistema de Consulta de Tesis por Ordenamiento. Yo le doy clic aquí, después de Jurilex,
y me va a mandar a esta página. En esta página, como verán, tenemos constitucional, amparo, civil, fiscal, también tenemos propiedad intelectual, penal, mercantil, laboral y seguridad social, y todos los temas de derecho aquí van a estar. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo algo civil, pues busco en lo civil. Y tiene todos los estados de la República Mexicana, ¿eh? No nada más es uno o a nivel federal, no, tiene todo. Yo me interesa penal. Al momento que yo le doy clic a penal, me va a decir consulta por ordenamiento, por tesis, delitos especiales previstos en otros ordenamientos. Pues bueno, como yo les dije que voy a buscar el artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos para saber si ese artículo tiene una tesis aislada o una tesis jurisprudencial, le doy consulta por ordenamiento. Entonces me manda a esta página. En esta página me dice aquí, introduzca qué ordenamiento legal, ¿no? Aquí están todos sabidos de todo México. Y yo le pongo Código Nacional de Procedimientos Penales. Código Nacional de Procedimientos Penales. Y le doy un Enter, y aquí me lo va a dar. Cuando me lo dé aquí, le doy otra vez doble clic, y me va a mandar a esta página. Quedamos, y aquí donde dice articulado, le voy a poner el artículo. Yo dije que era el artículo 308, ¿no? 308. Le doy un Enter. Aquí me lo va a poner acá abajo que dice control de la legalidad, el 308. Le doy doble clic y aquí me pone el artículo. Aquí me está poniendo el libro segundo, audiencia inicial, título sexto, artículo 108 y me dice lo que dice el artículo. Obviamente es actual, es un artículo que es el que ahorita está vigente, y me voy un poquito más abajo y me voy a encontrar con las tesis. Miren, aquí tengo una tesis en negrito y esta la tengo como que en un color menos tenue. Ah, bueno. Si te vas a la derecha, aquí vas a encontrar en la localización, acuérdense que ya los que tomaron el curso en la Suprema Corte, como su servidor, el que tenga J, ¿qué significa? Jurisprudencia. El que la tenga la T y la A es tesis aislada. Entonces, si tú aquí una con negritas, es una jurisprudencia. Entonces, lo que hago es darle doble clic y me va a mandar a la jurisprudencia. Aquí está, aquí me va a decir el registro digital. Este es de la 11ª época y todo, ¿no? ¿Cómo se llama? Juicio de amparo indirecto procede contra la resolución del juez de control que califica de ilegal la detención. Nada más, aquí yo recomiendo que por favor cuando hagan esto y estén buscando en otra materia, bajen el cursor, bajen la de desplazamiento, aquí, perdón, bajen aquí, no en el Google, sino en este de acá. Bajen y chequen las letritas rojas que están abajo. Es muy importante checar esto. ¿Por qué? Aquí me está diciendo, esta tesis se publicó el viernes 5 de noviembre de 2021 a las 10:16 horas y por ende se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 8 de noviembre. Entonces, aquí ¿qué es lo que nos está diciendo? Que es actual, está vigente y es una tesis jurisprudencial. Acuérdense, la tesis jurisprudencial es aplicación obligatoria. La tesis aislada es una que es a consideración. Pero tú cuando encuentres la jurisprudencia, ya es tuyo el asunto. Entonces, espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, también mándenme y les mando el nombre, Juli Lex. Y aquí puedes tú checar de cualquier ordenamiento. Por ejemplo, yo soy de Veracruz, ¿no? El artículo 1040 del Código Civil, quiero saber si tiene una tesis. Ah, pues hago todo este movimiento que ustedes acaban de ver. Y eso les va a ayudar muchísimo. A los que ya lo saben y son expertos, una disculpa. A los que no tenían conocimiento, tampoco es ninguna ofensa, sino que es una ayuda que sobre todo a los estudiantes, que ellos van a tener 5 años estudiando derecho y obviamente van a tener ahorita tiempo para poder revisar algún tema, alguna tesis que no les cueste tanto trabajo andarla buscando en el otro sistema que tienes que poner el tema, tienes que poner de qué época, aquí te pone todo. Entonces,
Yo la búsqueda por artículo de un código, yo lo veo más factible aquí que en el otro buscador, porque aquí me va a dar precisamente el artículo del ordenamiento que yo quiero. Allá, por ejemplo, yo le hubiera puesto artículo 308 y a lo mejor me bota otras tesis de otros ordenamientos legales, por ejemplo, de un código de comercio, o me puede parecer otro tipo de cosas que no vienen a mi investigación o al caso en concreto que estoy analizando. Bueno, ahora regresamos a nuestra presentación y precisamente estuvimos haciendo un análisis relacionado con lo que es el artículo 308. A ver qué había, me buscaba ver qué jurisprudencia hay, qué podemos dar de más, ¿no? En Conferencia Vampiro. Y precisamente esa me llamó mucho la atención, esa tesis jurisprudencial con respecto al juicio de amparo. Recuerden también subir su correo si quieren que les envíe la presentación, no es una supersión guau guau, pero la verdad, sí les puede ayudar muchísimo ahí para darle un repaso. Además de que suben su correo y yo se las puedo enviar también a nuestros amigos que nos visiten en el canal de YouTube o en la página de Facebook. También ahí pueden mandarme un correo o algo y se las envío con todo gusto. Digo, no está muy así, bueno, pero la verdad, a mí sí, para mí es práctica, entonces eso es lo que importa. Detención, control de su legalidad, no procede ejercerlo respecto a las órdenes de aprehensión, no procede a hacer, y aquí hay un tema muy interesante. El otro día, y precisamente fue en Conferencia Vampiro, me decían a mí, no, creo que fue una conferencia que fui, me estaban preguntando, oye maestro, tienes un proceso y tienes una orden de aprehensión, ok, cumplimenta la orden de aprehensión, pero como que lo dejaron paseando como 5 horas, como que llegó medio golpeado, lo presentan en juzgados, obviamente se queja, hay una queja de derechos humanos ahí, posiblemente, pues ahora sí que mal los funcionarios públicos, lesiones, ¿no? Esto, a lo mejor podemos pensar que haya sido torturado o algo, ¿no? Que bueno, no se tipifica la tortura, porque la tortura, pues, ustedes saben que es para sacar información y todo eso. Bueno, y me dicen, pero si veto esa queja, por ejemplo, en la formulación de imputación, puedo traerme a mi cliente. Y yo les dije, ¿quién te dijo eso? No, que a mí me contaron que un abogado así le hizo y que no sé qué. Eh, Muy recomendable, abogadas y abogados. Los chismes y los temas de las novelas de Rosa de Guadalupe son novelas. O sea, no conviertan sus asuntos en novelas. No los conviertan en medios periodísticos de tercera. Luego, son ejemplos que luego a mí en lo particular me dan ganas de decirle, oye, analízalo. O sea, no les doy la solución. Pero esta vez yo creo que me agarraron de buena, no sé. O sea, si hubo una violación de derechos humanos al cumplimentar la orden de aprehensión, son hechos diferentes a los de la carpeta de investigación, totalmente diferentes. La orden de aprehensión se creó bajo unos hechos diferentes a los que ocurrieron cuando se ejecutó la orden de aprehensión. La persona va a quedar detenida, sí. Los policías que hicieron mal ese trabajo van a terminar a lo mejor también en la cárcel, sí, pero bajo los hechos del cumplimiento de la orden de aprehensión. El proceso original, el proceso base, la información que está sosteniendo esa orden de aprehensión, esa va a seguir el proceso. No por el hecho de que hayan violado sus derechos humanos en un cumplimiento de una aprehensión, quiere decir que va a salir. No es cierto. Y que va a salir y ya no va a haber procedimiento penal, digo, no, tampoco. O sea, tengan mucho cuidado. Yo, en verdad, yo se les aconsejo mucho, abogadas y abogados, estudiantes, no lleguen al dramatismo, ¿no? De sus asuntos. No, es que a mí me pasó y así pasó y cuando jamás pasó y no es posible que pase, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado. La verdad es, hay que trabajar con la verdad y con cosas que no puedan, pues, lamentablemente, acaben regañados o algo así, o no, ¿no? Entonces, mucho que esa parte, es lógico, ya si hay orden de aprehensión, pues se va a ir a la formulación de imputación, ahí se va a decidir si tiene una medida cautelar, si se va al término constitucional o
En su caso, que continúe la vinculación a proceso y se determina al final una medida cautelar. Luego estaba yo viendo una conferencia muy interesante, la estaba viendo en YouTube, y un doctor estaba diciendo que luego los jueces se saca así como que se quedan sorprendidos porque llegan al detenido, lo tuvieron retenido 48 horas, luego el juez se avienta otras 72, ¿no? Ya saben. Y al final piden una medida cautelar de ir a presentarse con el juez cada 15 días, ¿no? Entonces, ¿qué necesidad había de tener retenido al imputado desde sede ministerial? Sencillo, si no, si el delito que traía en sede ministerial no era para prisión preventiva oficiosa o y ni siquiera te alcanzaba para una prisión preventiva justificada, que también es otro tema que vamos a ver buenísimo, pues obviamente déjalo ir y luego lo van a llamar una formulación de imputación, pero bueno, yo creo que ya también están poniendo como indicadores en las fiscalías a nivel nacional cuántas audiencias de control llevas, cuántos actas de retención, cuántas formulaciones de imputación, cuántas vinculaciones a proceso, ya lo están tomando, yo creo como índice, ¿no? De trabajo, lo cual no me gusta porque el índice para mí, que debe ser importante para poder mejorar la seguridad pública en México, ¿cuántos sentenciados tienes? Esa es la buena, ¿no? Y sentencia firme, ¿eh? Ya después de haber pelado, después del amparo, ya. Sentencia, ¿cuántos tienes con sentencia firme y de qué delitos? A mí de nada me sirve como ciudadano que me digas, es que detenía a 1000 personas y es que detenía a 2000, digo, no, o sea, a mí no me sirve si tú deteniste a 2000 personas y 10 están sentenciados. Eso no es seguridad pública. Tiene que trabajarse más en las investigaciones, debe de haber, yo pienso desde mi punto de vista, más recursos para las instituciones de seguridad pública, para que si este año se obtuvo 10 sentencias firmes, que el siguiente se obtengan 20, ¿no? Se obtengan 30. Ese es un resultado consolidado. Y no tener 1000 detenidos de que ningunos ni siquiera llegan a control de detención, ¿no? O ni siquiera llegan a vinculación a proceso. Pero bueno, esas son prácticas de que son, no nos, a nosotros no nos tiene por qué tomar en cuenta o algo así. Yo se los comento porque yo soy licenciado en seguridad pública y a mí sí me gustan temas de análisis. Solamente de análisis porque yo no tengo un puesto, no decido nada, pero la plática es importante porque pues, se va conociendo, ¿no? En algún momento alguien que me ve aquí que es un, digamos, un puesto de secretario de seguridad pública, pues bueno, ya a lo mejor se lleva otra idea, ¿no? Porque la lluvia de ideas, acuérdense que nos dejan opinar, nos dejan expresar nuestros conocimientos. Bueno, ¿qué nos dice el artículo 309? La formulación de imputación es la comunicación del Ministerio Público que efectúa el imputado en una presencia del juez de control, de que se desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos que la ley señale como delito. Y volvemos con los hechos que señala el delito, que es un temazo también. Bueno, esa es la formulación de imputación. Yo le voy a comunicar al imputado que hay una investigación en su contra de uno o más hechos que señale la delito. Ese es el primer paso, ¿no? En el caso de detenidos en flagrancia, en caso urgente, después de que el juez de control califique de legal la detención, el Ministerio Público deberá formular la imputación. Acto seguido solicitará la vinculación del imputado a proceso sin perjuicio del plazo constitucional. O sea, antes de que llegue a lo que es la vinculación a proceso, se le preguntará al imputado si quiere utilizar ese término constitucional. Bueno, en el caso del que el Ministerio Público o la víctima o ofendido, el asesor jurídico solicite una medida cautelar y el imputado se haya acogido al plazo constitucional, el debate sobre las medidas cautelares sucederá previo a la suspensión de la audiencia. Es importante aquí, es un momento procesal importante. Ya con toda la detención, fue legal. Se le va a formular su imputación, se termina de formular la imputación y en ese momento, si el imputado decide acogerse al plazo constitucional, va a tener que debatirse la medida cautelar. Si no, se va a vinculación a proceso y terminando la vinculación a proceso, se va a
a debatir la medida cautelar. Es importante esos puntos porque son de suma importancia. Eso lo tenemos que saber a los que somos penalistas y que nos gusta andar ahí peleándonos con los jueces y ministerios públicos, es sí, solo sí, ¿eh? Ahí no hay, o sea, estas pequeñas etapas que son muy sencillas, las tenemos que traer, pero al super mega 100, ¿eh? O sea, ya lo demás, pues ya es parte del estudio técnico, de tu teoría del caso y todo. El imputado no podrá negarse a proporcionar su completa identidad. O sea, no te puedes negar a decir, no, pues no te, o sea, imagínense en el juez de control, oiga, usted imputado, ¿cómo se llama? No, pues no te voy a decir, no, o sea, no puede negarse a proporcionar su nombre completo, identidad, debiendo responder las preguntas que se le dirigen con respeto a este y se le exhortará para que se conduzca con la verdad. Se le preguntará al imputado si su deseo es proporcionar sus datos en voz alta o si prefiere que estos sean anotados por separado y preservados en reserva. O sea, ese ya saben, ¿no? Luego hay investigaciones que sí lo ameritan, hay unas que no, pero es un derecho que tiene el imputado, obviamente, pero de que tiene que dar el nombre, lo tiene que dar. Si el imputado decidiera declarar en relación a los hechos que se le imputan, se le informarán sus derechos procesales relacionados con este acto y que lo que declare puede ser utilizado en su contra. Se le cuestionará si ha sido asesorado por su defensor y su decisión es libre. Es importante esta parte, ¿no? Que ojo y cuidado con lo que va a declarar. O sea, él puede guardar silencio en todo el proceso y puede declarar en cualquier momento del proceso. Pero si declara, ojo, puede ser utilizado en su contra. Entonces, y cuando lo haga, obviamente le van a preguntar, oye, ¿te asesoraste con tu abogado defensor? No, pues que sí, bueno, vuélvete a asesorar, ¿no? O sea, para que esté bien consciente lo que va a tener que declarar el imputado. Si el imputado decide libremente declarar el Ministerio Público el asesor jurídico de la víctima u ofendido, el acusador privado en su caso y la defensa podrán dirigirle preguntas sobre lo que declaró, pero no estará obligado a responder las que pueden ser en su contra. Es muy importante esa parte. Entonces, por lo regular, cuando declara el diputado, pues nada más el Ministerio Público, pues no tiene mucho campo para dónde hacerse, ¿no? Y bueno, oportunidad para formular la imputación a personas detenidas. Vamos a ver, porque también, ¿qué creen? También tenemos un checklist. Ya vimos el checklist de lo que es la vinculación al proceso. Ahora vamos a ver el checklist de lo que es la formulación de imputación. En lo conducente se observará las reglas previstas en este código para el desahogo de medios de prueba. Entonces aquí es muy importante porque puede haber desahogo de medios de pruebas en alguna parte de la audiencia inicial. Bueno. Artículo 310, tenemos oportunidad para formular imputación a personas en libertad, también ese es otro artículo que tenemos, que nos indica que la gente del Ministerio Público podrá formular la imputación cuando considere oportuna la intervención judicial con el propósito de resolver la situación jurídica del imputado. Si el Ministerio Público manifestare interés en formular imputación a una persona que no está detenida, solicitará al juez lo cite en libertad y señale fecha hora para que tenga verificativo la audiencia, la que se llevará a cabo dentro de los 15 días siguientes a la presentación de la solicitud. Entonces, cuando usted es un cliente le diga, es que me citaron el Ministerio Público, ya cuando quieran que les paguen, porque pues, nos tienen que pagar, ¿verdad? O sea, las asesorías aquí cuestan en materia penal. Y diga, ¿qué opina? ¿Voy o no voy? Te dice el cliente, no, pues déjame ver primero qué dice tu citatorio. No es lo mismo que te citen a sede ministerial, que ya que te cite el juez cuarto de lo penal de control, ¿no? Cuando te cite el juez de control, ya no hay más, es una formulación de imputación y vas a tener que ir, pero hecho bala, para que te den copia de la carpeta de investigación. Porque hay que ver qué delito es, cómo está el planteamiento y se va a poner rudo. Entonces, ojo ahí, colegas, tengan mucho cuidado. O sea, no pueden ustedes determinar si no ven el documento, porque esa es la clásica, ¿eh? Los clientes por no pagar te dicen, no, ¿qué hago? ¿Voy o no voy? Y tú,
No, pues mándame foto del documento, no te puedo decir qué va a pasar si no me mandas foto del documento. No, pero tú dime, total, pues es algo facilito, así te dice el cliente, ¿no? Y a mí ya me ha tocado que no me pagan, obviamente pues no ejerzo mi trabajo cuando no me pagan, y ya después me están hablando, Lick, pues ya vincularon a proceso, me puedes sacar, digo, ya vinculado a proceso y con prisión preventiva oficiosa, ya parece que lo vas a sacar de un día para otro, ¿no? Y ha habido ejemplos donde sí te llegan hasta, oh, mi Lick, te doy 10,000 pesos, pero sácamelo mañana en prisión preventiva oficiosa. Le digo, sí, y su helado, ¿de qué lo quiere, no? Entonces yo le regreso sus 10,000 pesos y se acabó. O sea, ahí tenemos que ver qué etapa va, cuántos meses dieron de investigación complementaria, cuándo iniciaría la etapa intermedia. Y eso, obviamente, se cobra. Tenemos que, cuando lo considere necesario para lograr la presencia del imputado, en la audiencia inicial, el Ministerio Público podrá solicitar orden de aprehensión o de comparecencia, según sea el caso, y el juez de control resolverá lo que corresponda. Las solicitudes y resoluciones deberán realizarse en los términos del Código Nacional de Procedimientos Penales. No olviden cómo solicitar una orden de aprehensión o, en su caso, una orden de comparecencia. Bueno, vamos a ver en el 311, ahora sí, el procedimiento, lo que les digo, el checklist, procedimiento de la formulación de imputación. Una vez que el imputado esté presente en la audiencia inicial, podrá haberse ordenado su comparecencia por haberse ejecutado en su contra una orden de aprehensión o ratificado de legal la detención, o fue llamado por el Ministerio Público a la audiencia de formulación de imputación, ya sea por comparecencia o como la figura, ¿no? Orden de aprehensión. Y después de haber verificado el juez de control que el imputado conoce sus derechos, o sea, tiene que decirle sus derechos fundamentales dentro del procedimiento penal. O en su caso, después de habérselos dado a conocer, se ofrecerá la palabra al agente del Ministerio Público. Es el que inicia, igual como en control de detención, inicia en la formulación de imputación, la palabra del Ministerio Público, para que éste exponga al imputado el hecho que se le atribuye, la clasificación jurídica preliminar y la fecha, fecha, lugar y modo de su comisión y la forma de intervención que haya tenido en el mismo, así como el nombre de su acusador, salvo a que considere el juez de control que no sea necesario, o sea, hay que reservar su identidad, pero ya empezamos con el checklist de formulación de imputación. 1, hecho que se le atribuye. 2, clasificación jurídica preliminar. 3, fecha, lugar y hora y modo de su comisión. 4, y 5, forma de intervención. Y bueno, el nombre del acusador, pues ya está. Entonces, ese es el checklist que debe de contener la formulación de imputación. Eso es todo eso. O sea, ahí, por ejemplo, hay ministerios públicos que no hacen guión, ya lo hacen así como agua, o sea, pero hay muchos ministerios públicos que ni siquiera saben hablar y también no saben exponer, entonces se la pasan diciendo, yo luego ni les entiendo porque empiezan con una cosa y terminan con otra. Hay que llevar un orden y ese orden se prepara, por eso les digo que es complicadísimo hacer una buena defensa en una control de detención si te dan una carpeta de morantes, entonces ahí tengan cuidado también. Bueno, yo se los aconsejo. El juez de control, a petición del imputado o su defensor, podrá solicitar aclaraciones y precisiones, nada más. No puede irse en contra del Ministerio Público, es que no es un delito, que es el otro, que no, o sea, nada más, o sea, precísame bien de qué me estás acusando, como diciendo, a ver, como que no te entendí esta parte, ¿cómo dices que fue mi participación? ¿Cómo dices que es el hecho que la ley señala como delito? O sea, nada más le puede hacer declaraciones y precisiones, nada más. Y es más, en esta etapa, que es la formulación de imputación, al defensor le conviene esto. Entre más se equivoca el Ministerio Público, mucho mejor para la defensa, ¿eh? Porque todo lo que menciones en la formulación de imputación se va a tener que debatir ahora en la vinculación a proceso. Bueno, entonces, que consideren necesidades respecto a la imputación formulada por el Ministerio Público. Del 312 ya se hizo la formulación de imputación. Ahora viene la oportunidad para declarar. Eso lo indica el artículo 312 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales.
Formulada la imputación, el juez de control le preguntará al imputado si la entiende y si es su deseo contestar al cargo, o sea que pues ya te la hizo, ya te hizo la imputación y pues es para ti, ¿no? O sea que pues si quieres contestar, este es el momento procesal que puedes contestar. Lo puedes hacer en otra parte del proceso penal, pero ahorita es un momento que si tú quieres, declara ahorita algo, ¿no? Relacionado con los hechos de la imputación, claro está. No puedes declarar algo que nada que ver, por ejemplo, con el juicio. En caso de que no decida guardar silencio, este no podrá ser usado en su contra. Ha habido comportamientos de los ministerios públicos un poco amenazantes en sedes ministeriales. No caigan en el juego. No están haciendo para hacernos enojar como abogados defensores. No caigan. O sea, que el cliente llega bien preocupado y te dice, Milik, es que nos dijo el Ministerio Público que si no declara, este, se presume que sí cometieron los hechos. Y yo te quedas uno, o sea, ¿cómo? No estamos en materia civil. Recuerden que en materia civil, si no contestas una pretensión, la das por hecha, ¿eh? Pero no estamos en civil, estamos en penal. Y en penal, si no declaras, no va a ser usado en tu contra. Punto. O sea, no vamos a entrar en detalles, pero así se pintan así en las sedes ministeriales, ¿eh? Pero bueno, si el imputado manifiesta su deseo de declarar, su declaración se rendirá conforme a lo dispuesto a este código, o sea, como lo manejan el Código Nacional. Cuando se trata de varios imputados, sus declaraciones serán recibidas sucesivamente, evitando que se comuniquen entre sí antes de la recepción de todas ellas. Obviamente los separan en cuartos separados y todo, pero bueno, ya el abogado defensor se puso de acuerdo con los otros abogados, ya hasta de seguro ya entraron al penal, ya se pusieron de acuerdo y eso pues ya sería como que nada más trámite. Y bueno, vamos a ver el análisis ya en preciso de lo que es la formulación de imputación. Bueno, la formulación de imputación es la comunicación que ante un juez de control entre el fiscal y el imputado con relación al desarrollo de una investigación en contra del imputado por un hecho ilícito. Y se considera que pudo haberlo cometido o participado en su comisión. Lo anterior permite la existencia de una defensa adecuada, material y técnica, porque pues está buena la acusación, la imputación y todo, pero debe tener en equidad procesal y con respeto al debido proceso que el imputado tenga su abogado defensor para que se pueda defender de esa imputación. Porque se expone con claridad, sencillez y debidamente ubicado en circunstancias, tiempo, modo y lugar, por lo que no queda duda a la defensa si el imputado del hecho al que se debe ejercer su derecho de defensa. O sea, la exposición la hace el Ministerio Público, tiene que estar la defensa para precisar y que tenga conocimiento bien para preparar esa defensa técnica para el debido proceso. La formulación de imputación no es la acusación, eso que también que quede claro. Una cosa es la formulación de imputación y otra cosa la acusación. Que esa acusación, si no lo, para que nos refresquemos un poco, es la que se hace al inicio de la etapa intermedia. No se solicita una pena y monto de reparación del daño, no, pues no, ahí no se pone eso de ahí. En razón de que los medios de prueba que se ofrecen, por el contrario, es la comunicación oficial al imputado del por qué se le atribuye tal calidad y para garantizarle se exige que sea en audiencia con presencia del juez de control. Bueno, ¿por qué no puede ser utilizado para solicitar una pena o reparación del daño? Porque no tiene los datos ya para llegar como prueba. Además, ahí para que pueda entrar, por ejemplo, la vinculación a proceso, puede entrar la formulación de imputación o puede entrar, debe de existir que existe una presunción, o sea, es una posible participación en un delito tal. Entonces, como es una presunción, no es algo consolidado, entonces no puede ser utilizado para una reparación del daño y ni mucho menos para una pena. O una sentencia, ¿no? Tan mucho menos. Formular imputación es la explicación de los cargos de carácter delictivo que se le atribuyen al imputado. La explicación es una explicación. Y en este acto, del momento procesal en que se determina el hecho fáctico, en este caso se determina, bueno, cómo sucedieron los hechos y como siempre decimos, los hechos se tienen que adecuar al tipo penal. Eso es de suma importancia.
con relevancia jurídica que deberá indicar el representante social, que en este caso el Ministerio Público. El juez de control puede realizar una reclasificación jurídica del hecho criminal de forma exclusiva y directa al contenido del hecho narrado previamente por el Ministerio Público al momento de formular la imputación. O sea, el juez dice el Ministerio Público, pues esto se determina que es un fraude, ¿no? Pues el juez puede cambiarla. ¿Sabes qué? Pues para mí no es fraude, para mí es otro comportamiento delictivo, ¿no? Y puede existir esa reclasificación jurídica por parte del juez en la formulación de imputación. Si el Ministerio Público al formular imputación no establece la intervención de una persona o no le atribuye una conducta específica en tiempo, modo y lugar, no podrá modificarlo. Incluso en la vinculación al proceso aún se expongan datos para ello. Si tú en la formulación no estableces cómo intervino, no especificas el tiempo y modo y lugar, pues obviamente que la vinculación al proceso, pues aunque pongan más datos, no lo vas a poder exponer. Esa es la importancia de la formulación de imputación. Se tiene que detectar esos puntos finos que debe cumplir ese checklist que yo les digo. Y aquí iniciamos con el checklist. Primero, primer punto que debe de cumplir, informarle al imputado el hecho que se le atribuye. Bueno, ¿esto qué significa? Se le informará para conocimiento al ciudadano cuál es la conducta determinada que se estima efectuó, o sea, qué fue lo que hizo el imputado, el hecho fáctico. Por ejemplo, informarle que probablemente privó de la libertad de una persona, privó de la vida, impuso cópula, provocó daños a la integridad corporal. O sea, hay que decirle cuando tú probablemente participaste en la ejecución de un delito, ¿no? Le informas en qué delito, cuál es la conducta que está señalada por la ley, qué fue lo que realizó. Bueno, segundo checklist, informarle al imputado el hecho que se le atribuye, hecho que deberá vincularse a una conducta que contemple la ley penal, a un tipo penal en particular, a efecto de dotar ese hecho de una clasificación jurídica, que dicho órgano técnico es realizado de forma preliminar, y el cual es el artículo o artículos, párrafos, incisos o fracciones en el Código Penal respectivo resulten aplicables. Es importante este asunto con los códigos penales. Cada estado de la República Mexicana tiene su propio Código Penal, y aparte pues, tenemos el Código Penal Federal. Bueno, si tú ves una clasificación jurídica en Yucatán, puedes encontrar diferencias en una clasificación jurídica en Sonora, porque sus ordenamientos penales pueden estar diferentes, hasta en nombres, términos, algo. Entonces, tengan mucho cuidado cuando ustedes vayan a litigar a un estado del cual pues no han tenido tiempo de leer su código penal, pues antes de que se presenten, lean el código penal para que diga, se adecue su teoría del caso, se adecue cómo van a ser tus argumentos del código penal de ese estado. O sea, no puedes andar ya, como es el código del DF, ya puede ir a todos lados. No, no, tienes que leer el código de ese estado. Entonces, el primero fue informar al imputado el hecho que se le atribuye, ¿no? Que es lo primero que estamos viendo en este momento. Posteriormente, bueno, creo que sigamos con el mismo, no. Informar de la clasificación jurídica preliminar que se le atribuye. Bueno, en cumplimiento del segundo párrafo del artículo 141 del Código Nacional, el Ministerio Público debe exponer la clasificación jurídica de la conducta atribuida al imputado, el tipo penal que se considera se cometió, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención que tuvo el imputado y la naturaleza dolosa o culposa del mismo. Bueno, para que quede un poco, o sea, el tema de clasificación jurídica necesitamos como unas 3 horas para tenerlo a 100, pero ahorita les voy a explicar de una manera rápida cómo se hace una clasificación jurídica. Bueno, de manera práctica, ¿eh? No nos vamos a meter a las definiciones, porque también
En la dogmática penal relacionada con los elementos de la clasificación jurídica, también es un verdadero show, porque tengo una definición aquí y luego tengo otra definición acá y luego tengo otra acá diferente. O sea, hay que tienes que conjugar y tener bien en claro cuál lo tienes, ¿no? Cuál es el sentido. Además de ver cuáles se encuentran en el código penal de ese estado. Es importante esa parte. Un ejemplo es una persona priva de la vida a otro, ¿ok? Tipo penal que se considera es homicidio. Grado de ejecución, consumación instantánea. Hay que saber el definido de consumación instantánea. Por eso digo que esos elementos de la clasificación jurídica nos tardaríamos aquí 3 horas. Forma de intervención, autoría directa. ¿Qué significa una autoría indirecta o directa? ¿No? Naturaleza de la conducta dolosa. Ahí sí no hay problema, ¿no? La conducta es dolosa o culposa. No hay para dónde te hagas, ¿no? Bueno, hay algunos que mencionan lo que es el dolo eventual, que también es otros temas importantes. Pero esto, digamos, es una clasificación jurídica preliminar. Bueno, me tomé la idea de buscar en el gran libro que uno de los, yo si mi mano cuento a las personas expertas en el sistema penal acusatorio en México, uno de ellos es el doctor Quintino. Entonces, de uno de sus obras, me dediqué la idea de traer un ejemplo para ponérselos aquí a ustedes, obviamente de manera gratuita, para que vean, bueno, cómo se puede extraer de unos hechos una clasificación jurídica. Una persona que quería matar a su enemigo incendió su casa. Cuando la víctima se percató del incendio, le sobrevino el gusto de dejar este mundo y suicidarse. De modo que no hizo nada para escapar del intenso humo. Luego el sujeto activo contó con la posibilidad de salvar a su víctima, que yacía en el suelo sin conciencia. Sin embargo, decidió respetar la santa voluntad de su rival. Esos fueron los hechos. Nos quitamos el chip de abogados y observamos, bueno, analizamos más bien qué es lo que están diciendo los hechos. Y de ahí de los hechos ya nosotros partimos. Ya de ahí nosotros vamos a decir, bueno, ¿ante qué estamos? ¿No? Primero, que tenía la intención de matarlo. 2, que pues quemó la casa. 3, pues se suicidó, ese es otro evento. Y 4, pues no hizo nada. Omisión, hubo una omisión ahí, ¿no? Con independencia de lo que había, de los actos anteriores. Bueno, hacemos los elementos de la clasificación jurídica y nos encontramos con que el tipo penal que se considera es homicidio, su grado de ejecución es tentativa acabada. Digo, hay que investigar qué significa la tentativa acabada y si viene en el Código Penal de tu entidad. Esa es otra. Formas de intervención, autoría directa, naturaleza de la conducta dolosa, clase de concurso, si hay también, hay que saber que es un concurso real, tipo penal que se considera ayuda al suicidio, grado de ejecución, consumación instantánea, forma de intervención, autoría directa, naturaleza de la conducta, comisión por omisión dolosa. Esos son los elementos que vamos a tener en la clasificación jurídica. Bueno, pues en la clasificación jurídica quedaría de la siguiente manera: homicidio cometido en grado de tentativa acabada, donde intervino el autor directo en forma de acción dolosa, en concurso real, con ayuda al suicidio consumada instantáneamente, donde intervino el autor directo en forma de comisión por omisión dolosa. Dice el gran doctor Quintino que esto lo tiene que hacer el Ministerio Público en lo que dura un semáforo, ya dicho por muchos. La verdad, pues, ser Ministerio Público, déjenme les digo, no es fácil, ¿eh? Entonces, es más o menos como queda lo que es una clasificación jurídica, ¿no? Tercer punto del checklist de la formulación de imputación: informar al imputado de la fecha, el lugar y el modo de la comisión del hecho. Elementos importantes: fijar las bases de la actuación de la defensa al hacer de conocimiento al imputado el día, hora y la forma precisa de la realización del hecho delictivo, así como el sitio en el que se verificó la mecánica a través del cual se desarrolla. Aquí se implementan muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, si hubo un choque, hay que ver cómo fue la mecánica del
del choque, digamos, se llama pericial de tránsito, ¿no? Lo que luego llaman mecánica de hechos, o sea, se agarraron a golpes y quién le pegó y dónde le pegó, dónde cayó, cómo fue, ¿no? Mecánica de hechos. Esos tipos de pequeños particulares periciales son muy importantes, tómenlos en cuenta. Luego tenemos que este acto está vinculado directamente con el punto anterior, porque primero atribuye una conducta específica y su relación con el tipo penal, para ahora exponerlo en cuestiones de modo, tiempo, lugar, condiciones de su realización. Datos son esenciales que permitan una adecuada defensa. Entonces se va poniendo la información dentro de la formulación de imputación para una defensa técnica y material. Informarle al imputado de la forma de intervención delictiva que se le atribuye, establecer si es considerado autor, ya sea directo, mediato o en conjunto con otros autores, coautor, o bien su posible actuación como partícipe, ya sea instigador, inductor, cómplice, auxiliador o encubridor. Por lo expuesto, la clasificación jurídica variará según la entidad federativa, lo que ya les había comentado, toda vez que algunas legislaciones no detallan las formas de intervención delictiva y más aún no se distinguen en cuanto a imponer una pena, que eso, imagínense, si de por sí no están y luego no se someten a lo de la pena, pues ahora sí que ni cómo ayudarlos. Es importante esto, o sea, tenemos que conocer las formas de que cómo va a ser la intervención en definiciones. Es recomendable adquirir libros para eso. Yo sí lo recomiendo muchísimo para los que quieren ser penalistas, para ver, bueno, cómo fue su participación. Y en verdad es todo un tema, ¿eh? Yo tengo una conferencia ya también preparando para el próximo año relacionado con ese tema en específico nada más. Informarle al imputado el nombre de la persona que lo ha denunciado o se ha querellado en su contra, ¿no? Entonces, en este punto sirve como apoyo para que la defensa, en cuanto a tener claro el nombre de acusador, esto a excepción de que se refiera a un caso especial, por ejemplo, si se trata de menores de edad, víctimas de secuestro, delincuencia organizada o aquellos que así lo determine la autoridad, o sea, debe establecerse eso. El derecho del imputado para contestar o no al cargo lo formulado en su contra es la manifestación expresa de la voluntad del indiciado o del imputado, para que una vez que conozca el hecho delictivo que se le atribuye, así como las circunstancias de realización y consecuencias que puede tener para su persona, decida con la asesoría de su defensor declarar su versión de los hechos o bien reservarse la misma, no contestar, ya sea en sede ministerial o en sede judicial. Cuando se trate de varios imputados, deberá declarar en forma sucesiva. Bueno, estos son unos pequeños elementos que debe contener la declaración del imputado. Bueno, pequeños actos que a mí se me hacen importantes. Podrá declarar cuantas veces lo considere necesario, ya lo sabemos, puede declarar en el momento que sea procesado. Tiene derecho a negarse a declarar, por lo que su silencio no puede ser interpretado en su contra ni ser entendido como una aceptación de su responsabilidad, lo que ya comentamos. Declara previa consulta con su defensor, eso es importante. También tenemos que en caso de no hablar español o tener alguna dificultad para comunicarse, tiene derecho a ser asistido por un traductor o intérprete. Podrá declarar una vez que conozca claramente el hecho que se le imputa, es decir, la conducta que se le atribuye, así con el tiempo, modo y lugar de su ejecución. A diferencia de la víctima como testigo, podrá estar presente en la audiencia de juicio durante todo su desarrollo y emitir su declaración de forma posterior. Puede declarar de forma libre o mediante preguntas de su defensor. En caso de declarar por medio de preguntas realizadas por su defensor, le resultarán aplicables las reglas del interrogatorio, como sería la posibilidad de que se objeten las preguntas por parte del Ministerio Público. Hay que tener mucho cuidado, ya también veremos lo que es cómo son las preguntas en el juicio, a un testigo, qué tipo de preguntas son permitidas, cuáles no, contra el interrogatorio, el contrainterrogatorio,
cómo son las manifestaciones del cuerpo de que mucha gente habla con sus movimientos del cuerpo, ¿eh? O sea, el que tú tengas un tic así, como así, así, tiene un significado, ¿eh? Cómo ven los ojos, cómo mueven los brazos, o sea, tiene mucho ciencia eso, la verdad. Eh, yo me acuerdo que se llama kinesis, pero no me crean, no tengo bien el dato. Con excepción al derecho a la contrainterrogar y una vez emitida su declaración, puede negarse a responder las preguntas que formule el Ministerio Público. La víctima ofendida o su sujeto, él no puede contestar, no está obligado. Únicamente puede declarar en sede ministerial o judicial. Siempre declarará en presencia de su abogado, pues dicho derecho no es renunciable. La policía no lo puede obligar a declarar y la información que se obtenga, esa situación carecerá de validez en caso de haber rendido su declaración en sede ministerial o ante un juez de control. Esta no podrá ser utilizada en juicio oral a menos que el imputado decide declarar en tribunal de enjuiciamiento. Llegamos hasta la formulación de imputación, la oportunidad de declarar al imputado. Este tema de la oportunidad de declarar al imputado, vamos a ver un pequeño fragmento el próximo viernes. Vamos a ver también lo que es la vinculación a proceso igual, con sus checklists, como lo vimos hoy, y vamos a ver también lo que es el saber, o sea, el debate de la duración de lo que es la duración de lo que es la investigación complementaria. Espero que les haya gustado. Para mí un verdadero placer estar con ustedes. Nos vemos pronto en la próxima. Permítanme un momento, por favor. Gracias.